Hola, arañitas y tuberas. Hola, hola, bienvenidos a tu canal Damigurumis. Yo soy Yvette y estoy a tus órdenes. En esta ocasión te voy a enseñar en base a figuras geométricas cómo dibujar un diseño y cómo sacarlo. No necesitas saber dibujar. Es un más o menos que tú mismo o tú misma entiendas. No necesitas ser experto en el dibujo. Yo no lo soy. Vamos a hacer un triceratops. Si te das cuenta, aquí tengo un círculo y aquí tengo otro un poco más pequeño. Este es el tronco de mi triceratops y esta es la cabeza de mi triceratops. De este círculo sale hacia atrás un triángulo el cual ya formé en forma de su cola. Y hacia enfrente sale también un triángulo que ya formé de forma de su trompa. Después, bueno, ya tenemos el cuerno, los otros cuernos, su corona, etcétera. Sus patas. Sus patas es un rectángulo. En el caso del tejido puede ser un cilindro. Y conforme a este dibujo y a este tamaño es que voy a tejer. Si yo veo que aquí tengo un círculo, puedo empezar como una esfera perfecta. Aquí arriba en la letra I tienes el video de cómo hacer una esfera perfecta. Aquí no vamos a terminar la esfera, nos vamos a ir a la mitad. Empezamos por aquí y nos vamos a la mitad. De la mitad vamos a ir reduciendo, pero ya no la vamos a cerrar. Nos vamos a continuar sin disminuciones o con menos cantidad de disminuciones, formando este cilindro. Al formar este cilindro e irlo cerrando se va a formar un triángulo, que sería la cola. También lo podemos empezar al revés, por la parte más pequeña, y vamos aumentando hasta el centro de nuestro esférico en el dibujo. Después de tener el centro de nuestro esférico o bien el centro de nuestro torso o tronco del triceratops, vamos a ir reduciendo conforme a una esfera perfecta, dependiendo de cuántos puntos tengamos cuando estemos aquí en el centro. De esa cantidad de puntos que tengamos cuando estemos aquí en el centro, entonces empezamos a disminuir para cerrar este círculo. Igual la cabeza de nuestro triceratops es un esférico que no voy a cerrar porque aquí lo puedo hacer hasta ovalado. Empiezo mi esférico de aquí, llego al centro de mi esfera, continúo una tercera parte y después dejo de disminuir para hacerlo recto. Y ya que voy a cerrar, empiezo a disminuir para cerrar mi punta. Las patitas son cilindros. Ahora, esto es a este tamaño. Yo lo dibujé en este cuaderno y está a este tamaño. Si quieres basarte y seguirte a la figura que vas a elaborar, es conveniente que la hagas al tamaño que quieres hacerla. La dibujes al tamaño que quieres hacerla realmente. Yo aquí ya tejí el tronco y la cabeza en una sola pieza. Que hice que a partir de aquí no cerré y esta cantidad de puntos la empecé desde aquí. Y no le hice tanto pico, yo le hice muy poquito pico, pero si te das cuenta, trompa, más bien trompa, le hice muy poquita trompa, a diferencia de aquí. Si te das cuenta, está al tamaño de lo que yo dibujé, así es que si lo quiero más grande, tiene que ser más grande tu dibujo. Aquí está la parte trasera, aquí está su torso o su tronco y su cabeza. Y todo da al tamaño de mi dibujo, a excepción obviamente, como ya te comenté, de su trompa, la cual yo no elaboré igual. Esto yo lo hice en una sola pieza, puede ser en dos y tú le costuras la cabeza aquí. En una sola pieza, bueno, pues aquí ya estoy cerrando mi vuelta y a lo mejor tengo 18 puntos. Si tengo 18 puntos, la siguiente vuelta voy a empezar a aumentar como si tuviera en mi esférico 18 puntos y estoy aumentando, tengo que aumentar 6 puntos, entonces empiezo a aumentar. Otra vez llego al centro de mi esférico y empiezo a disminuir. En eso tienes que basarte mucho en las esferas perfectas del video que tenemos aquí arriba. Esto es nada más para que lo visualices y veas el tamaño que te va a quedar y la forma que te va a quedar. Si lo quieres hacer más grande, tienes que hacer el dibujo mucho más grande. Aquí es lo mismo, pero aquí lo hice la forma redonda en la trompa. Hice un círculo, aquí está, este círculo que es el tronco, pero yo no quiero que esté tan circular, tan gordito el triceratops. Entonces del círculo yo lo he bajado un poquito
del círculo, yo lo bajé un poquito. Tengo el círculo del tronco, el círculo de la cabeza y el círculo de la trompa. ¿Te das cuenta qué fácil es? Y son puros círculos. Del círculo, entonces, si ya yo junté estos dos y formé por la parte de afuera, uniendo mis dos círculos, la cabeza. ¿Cómo la voy a elaborar? Bueno, si te das cuenta, la cabeza está unida al tronco y termina aquí. No termina hasta acá, termina aquí. Entonces voy a hacer mi esférico, voy a medio cerrarlo, luego vuelvo a abrir mi esférico hasta tener esta dimensión o esta circunferencia o bien este diámetro y vuelvo a cerrar, pero voy a cerrar hasta aquí. Ya no cierro totalmente mi círculo y esa cara o esa cabeza o esa forma que sacamos es la que voy a pegar a mi tronco cuando llegue aquí, no a cerrar todo el esférico. Este esférico que está más en forma de huevo sigue siendo un esférico y lo mismo podemos empezarlo por la parte más pequeña o por la parte más pequeña o por la parte más esférica. Estos son cilindros que serían las patas. Como te digo, yo no sé dibujar, pero en base a algo tan sencillo se puede elaborar. Aquí yo le puse el ojo para darme una idea, ¿verdad? Nada más para darme una idea. De hecho, le he puesto su sonrisa. ¿Qué cuál sonrisa? Un triceratops, pero bueno. Aquí tiene nariz. Encima tiene el cuerno, que es un triángulo. En su torso, donde pegamos al tronco, tiene su corona. Y encima de sus ojos, aproximadamente, tiene los otros dos cuernos. Que esto, ¿cómo se lo dibujo aquí? Imaginando, no hay más. Este sería nuestro triceratops. Ahora vamos a elaborarlo. Como te repito, puedes empezar por la parte más pequeña o por la parte más ancha. Igual en cuestión de la cabeza. Puedes empezar por la parte más ancha, que sería este ancho, o por la parte más angosta. Y todo es en base a figuras geométricas. Muy importante el video que tenemos de la esfera perfecta. Y como te darás cuenta, mis dibujos son de primaria. No sé dibujar. Más sin embargo, esto no nos limita. Vamos a hacerlo a este tamaño.